Profe, buenos días. Espérame, Marco, ¿cómo estás? Buenos días, Marco. Bien, profe. Buenos días. Buenos días. Me voy a encontrar, estoy en el trabajo, me voy a escuchar nada más la clase, para alguna participación o así, por WhatsApp, ¿verdad? Nomás para mandarle la La asistencia. asistencia. Sí, va, Sí, por cualquier cosa, favor. me pongo en contacto con usted por mensajito de WhatsApp Sí, y le envío todo por correo electrónico. Bueno, ahorita pues vamos comenzando. Lo que no sé es que como nos mandaron dos, calendarios, uno de cuatro, del bloque 4 y otro, eh, se cortó ahí, Marco. Se cortó. Se cortó completamente. Bueno, seguramente entró ya a clase. Bueno, vamos a dar unos minutitos, Marco. Ojalá me esté escuchando. Y ahorita, ahorita iniciamos para sí, que. Ah, ya, qué bueno que me escuchas. Sí, Marco, no sé ahí cómo los repartieron su grupo, seguramente en diferentes materias. Son materias que seguramente están ahí pendientes, entonces seguramente los voy a tener. Entonces, vamos a dar un minutito a ver si ingresa alguien más. Y si no, pues ya. seguimos. Sí, sí, porque con la primera materia que tuve, pues nomás se conectó una de las compañeras y la Antia, y ahorita en el otro bloque, en el otro Zoom, se conectó Cintia, la Diana, Edith y otra muchacha, Judith, y ahorita en esta hora, me tocó el de Alejandro Hernández, el de con usted, pero pues, no se ha conectado así la mayoría de las personas. Yo me espero, mire, aquí voy a dejar mi celular, me encuentro laborando. Sí, De no te todas maneras, preocupes. ahorita cualquier cosa, aquí estoy. Sí. Igual y nada más eres tú, ¿eh? Porque ahí debe haber una confusión, pero no te preocupes. Bueno, yo ya voy Sí, a empezar porque ya ves que los minutos se van, lentos, entonces vamos sí, profe, aquí a me espero. comenzar. Déjale, sigo. Sí, Órale, gracias. dale. Bueno, pues ahí voy. Yo también ya me arranco. Buenos días a los muchachos que se van a ir ingresando, que van a ir entrando a la plataforma. Ahorita vamos a dar solamente el resumen, bueno, un pequeño un resumen e introducción de lo que es la materia y bueno, vamos a establecer algunas situaciones que son importantes que debemos considerar para poder llevarla a cabo. Eh, Todos ya nos conocemos, ya saben cómo trabajo, entonces en ese sentido no hay modificaciones en términos generales. Lo único que cambia es la entrega de los PDFs que normalmente les pido, que los vamos a hacer de manera diferente. Normalmente cada semana me, me mandan uno, pero ahorita creo que vamos a cambiarle, vamos a que me lo manden en paquete los seis PDFs que solicitamos y esto con la intención de que no se junte tanta información y se comprima para poderla revisar mejor. Entonces es el único cambio que vamos a hacer. Los PDFs van a contar como trabajo final y en esta materia, por cuestiones de tamaño, de cantidad de apuntes, pues sí les voy a tener que dejar algunas tareitas. Entonces, tarea por semana, PDF en bloque al final del segundo examen parcial y con eso su asistencia y sus exámenes, con eso tendríamos completo su esquema de evaluación. Esto con la intención de hacerlo pues, un poquito más dinámico y que ustedes puedan avanzar en el trabajo ya teniéndolo completo, ¿no? Entonces, esa es la única modificación que vamos a desarrollar. Y bueno, pues por el otro lado, vamos a ya iniciar el temario. Es hoy solamente un elemento introductorio con la intención de ver si se van conectando los demás compañeros, ojalá y sí, y si no, bueno, pues lo puedan revisar en plataforma. Ya el video de la clase ya está listo en plataforma. También hay que decirles, ahí hacerles una indicación,
que este video es el video que está en la plataforma es muy extenso porque parte del tema uno y el 2 y el día de hoy solamente vamos a ver el tema uno pues con la sensación o con la intención de que podamos ver el tema número 2 a detalle, ¿no? Y bueno, pues de alguna otra manera, poderlo revisar con tiempo y poderlo hacer bien, de buena manera. Ahí está Antia, ya dimos el tiempo suficiente, para poderlo revisar. Y a ver qué nos dice Antia. Antia, ¿cómo estás? Se está conectando, seguramente no nos escucha por ahí por problemas, pero le mando un saludo a Antia y bueno, ahora sí comparto presentación que el día de hoy es en formato PDF. No sé qué está pasando con con mis formatos de PowerPoint, pero bueno, afortunadamente tenemos el respaldo de los PDF. Obviamente no hay la dinámica de las transiciones ni nada de esto, pero bueno, al final lo que cuenta es la información. Buenos días, profe. Oye, Antia, ¿sí se ve en la presentación? ¿Sí se ve la diapositiva, aunque es formato PDF? No sé si me confirme si se ve. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces les decía que hoy es un tema realmente pequeñito, es muy cortito. Yo espero que no utilicemos más de 30 minutos en la sesión, porque bueno, solamente es la parte introductoria. El tema uno es realmente muy pequeñito. Ya en los subsecuentes temas sí nos vamos a estar deteniendo, incluso algunos pues obviamente no los vamos a terminar, ¿no? Por cuestiones de que son muy extensos, ¿no? Y entonces, vamos a ver hoy, bueno, la nueva materia, la materia que tienen ustedes asignados, es la introducción a las finanzas públicas, ¿no? Las finanzas públicas son importantísimas, que tienen que ver hoy con la materia de contribuciones de impuestos. Eh, Obviamente, por razones que todos conocemos, todos pagamos impuestos de una manera o de otra, de manera directa o de manera indirecta. Todos los ciudadanos eh, pagan de alguna otra manera sus impuestos. Hay veces, hay personas que creen que solamente las personas que trabajan son aquellas que pagan impuestos y ahí están en un error. Entonces, bueno, pues la intención es que nosotros vayamos conociendo qué impuestos se pagan en el ámbito empresarial, que eso es bien importante, porque el no conocimiento de la ley no nos exime de una sanción, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor nosotros no conocemos la ley, pero eso no quiere decir que nosotros estemos libres de que la ley se aplique con nosotros. Entonces, en ese sentido, tendremos que ser cuidadosos y tendremos que tener la posibilidad de decir, ¿saben qué? Que conocemos la ley y esto se aplica en la ley. Hemos de decir que las finanzas públicas normalmente, cada año tienden a hacer pequeños ajustes, ¿no? Ajustes que tienen que ver con la parte empresarial, ajustes que tienen que ver con las importaciones o con las exportaciones, o ajustes que tienen que ver con el público en general, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros en este panorama vemos el esquema general, pero cada año hay modificaciones, hay ajustes que se hacen y que de alguna otra manera, bueno, pues representan o ejecutan una manera en la cual nosotros podemos de alguna otra manera ir identificando qué impuestos vamos a pagar y qué impuestos no vamos a pagar, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a apurarnos para checar esos temas. Nada más que aquí yo me estoy peleando con un poquito de mis conexiones a internet. Una disculpa si por ahí se escucha algo, pero parece que ya quedó. Entonces, entonces decíamos que el disco está cerrado cualquier programa o ventana. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, bueno, pues ya vamos a empezar. Ya nadie más entró ya nadie más entró, entonces vamos a comenzar.
Decimos, vamos a ver el tema número uno, introducción a las finanzas públicas, lo que nosotros conocemos como la teoría de impuestos, ¿no? Y bueno, ¿qué son las finanzas públicas y por qué involucran a las empresas? Bueno, primero que nada, las finanzas públicas son la disciplina que se enfoca en la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública de un estado. Y aquí la primera parte importante que nosotros tenemos es que nosotros sabemos, por efectos de otras materias, que el estado vive de la recaudación de los impuestos, ¿no? Y la recaudación de los impuestos se hace a través de los ciudadanos de aquellos que son personas físicas o aquellos que son personas morales. Por lo tanto, las finanzas públicas es una disciplina que se ejerce en todas las naciones, todas las naciones, que se enfocan en la obtención de ingresos, ¿no? Esto es, el Estado quiere generar pago de impuestos o generar ingresos para poder desarrollar la infraestructura o los programas que pues consideran importantes para el desarrollo de la nación. Y entonces en ese sentido tenemos diferentes tipos de gastos, ¿no? Uno muy fuerte que el Estado va a tener o que está teniendo, y seguramente fue noticia, lo vieron en la semana, el, el tren que va de la Ciudad de México a Toluca, que una estructura se cayó, ¿no? Se necesitan impuestos para el desarrollo del mismo. Tenemos el tren Maya, el tren del Istmo, ¿no? Que son dos trenes muy importantes, de los cuales se va a requerir mucho ingreso. De hecho, estamos hablando si no me equivoco, 9.000 billones de pesos, que es el endeudamiento, el techo de endeudamiento para este año. Y obviamente el gobierno va a requerir que pues, cubrir esa deuda que tiene a través de la fijación de impuestos. Y, por ejemplo, apenas acaba el gobierno federal anunciar que el próximo año va a intentar recortar a una cosa que se llaman los órganos autónomos, ¿no? Este recorte que va a hacer que intenta hacer a los órganos autónomos no es otra cosa más que reorientar ese dinero que se gasta en esos organismos para llevarlo a algunas otras obras o programas prioritarios, ¿no? Y así funcionan en términos generales las finanzas públicas, ¿no? Más aparte del pago de las personas que trabajan en el Estado, más aparte de los servicios que el Estado otorga, ¿no? Como el seguro social, como la seguridad, como la Guardia Nacional, y hay muchos, muchos. El ejército, ¿no? La marina, todos esos elementos tienen que ver con las finanzas públicas. También, por ejemplo, otro elemento que se dio en este año fue el huracán en Acapulco, donde el gobierno federal ha estado, en teoría, porque pues, digo, no estamos ahí, en teoría estuvo dando recursos, y seguirá dando recursos con la intención de pues, ayudar un poco a la población en general a recuperarse de este fenómeno, ¿no? Y no solamente en Acapulco, sino pues a todas aquellas regiones donde se requiere ayuda, pues el gobierno va y la desarrolla, ¿no? Por lo menos en la teoría, ¿no? Y en ese sentido, pues por eso es importante el desarrollo de las finanzas públicas. Por lo tanto, las finanzas se centran en dos frentes. Primero que nada, recaudar dinero, ¿no? Que por ejemplo, para el mes de enero, seguramente si ustedes tienen casa, o sus papás tienen casa propia, tendrán que pagar el predial, que es un impuesto por el espacio que uno tiene o las escrituras que uno tiene sobre un terreno. Aunque es tu terreno, de todos modos tú tienes que pagar un impuesto por esa parte del terreno cada año, que se llama predial. Y a partir de los metros cuadrados de construcción firme que tengas, pues, se te hace el impuesto, ¿no? Que esa es una de las grandes recaudaciones, ¿no? Si tú tienes un carro, bueno, te cobran no la tenencia, sino los derechos de tenencia. Si tú tienes ya unas placas con más de 5 años, tienes que hacer el replanteamiento. Si tú te mueres, ¿no? Si uno se muere, necesita uno pagar los derechos del panteón o de inhumación, que como se le llaman. Y todos estos son impuestos que a lo mejor nosotros no los vemos hasta que nos toca, ¿no? Pero que tenemos que pagar
de alguna otra manera. Quieren salir de viaje y ya en cada cierto punto hay una caseta, ¿no? Y esa caseta es el impuesto que nosotros pagamos por recorrer esa carretera en teoría en buenas condiciones y de ahí hay una recaudación muy fuerte, ¿no? Entonces, todos esos elementos forman parte de las recaudaciones que tiene el gobierno, ¿no? Hay otras, ¿no? Para el caso de los trabajadores, que tienen que ver con el seguro social, ¿no? Que es una prestación que el gobierno da, pero que también requiere, pues, del pago de impuestos. Hay otra que se llama el impuesto sobre productos del trabajo, que es un impuesto que tenemos que pagar por trabajar, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Hay muchas maneras de recolectar los impuestos. Hay otra que es muy general, que se conoce como el IVA, ¿no? A todos los productos que nosotros adquirimos se le aplica un IVA, ¿no? Y ya iremos explicando esa parte. Entonces, en ese sentido, sí, los gobiernos, no solamente el de México, todos los gobiernos del mundo tienen programas de recaudación de impuestos. Hay unos programas que son muy, muy amplios donde se te cobran muchos impuestos, pero el gobierno se hace cargo de la mayoría de las cosas. Hay otros programas donde son menos impuestos, pero tú te haces cargo de más situaciones en lo general, ¿no? Entonces, ese es el primero. Y en la segunda rama de las finanzas públicas, que tienen que ver con el gasto público, que es el que les mencionaba, que dependiendo de ambos se puede generar una pérdida o un superávit, que es no gastarnos todo el dinero que teníamos ejercido para este año. Les repito, el gasto público para este año, 8,000 millones, 8,000 billones de pesos, y ojalá y no me confunda y no sea no, este problema lo que estoy diciendo. Déjenlo checo, pero estoy muy seguro de que era así. Este, Sí, efectivamente no estaba equivocado. El gasto público para 2024 es de 9,6 billones de pesos. Ese es el gasto público. Obviamente el gobierno no alcanza a recolectar o no alcanzó a recolectar 9,6 billones de pesos el año pasado. Es imposible. Eh, por lo tanto, porque tiene un incremento de 2 billones, por lo tanto, debe haber un déficit, ¿no? Un déficit de dinero que se va a tener que cubrir en algún punto. Obviamente, el gobierno apuesta a las obras que está desarrollando, sobre todo el Tren Maya, pero más el tren interurbano, el que va a atravesar el Istmo por las importaciones, y ese considera que le va a dejar una derrama económica muy, muy, muy fuerte, ¿no? Esa es la apuesta en lo que el gobierno se refiere, pero si ustedes consideran que que 9,000 punto 6 billones de pesos, es una cantidad muy fuerte, ¿no? Entonces, pues están en esa situación y van a intentar utilizar esos 9,000 billones de pesos de la manera más eficiente posible. Por lo tanto, la recaudación de impuestos y los gastos del gobierno, son elementos fundamentales dentro de las finanzas públicas. Otro elemento nos dice que las finanzas públicas deben tener como uno de sus objetivos principales un presupuesto público sostenible, que eso es una de las variables importantes, donde pues no tengamos una deuda pública tan fuerte, porque al final esa deuda la vamos a tener que pagar en un periodo corto o un periodo largo, ¿no? Lo ideal es que no tengamos un endeudamiento muy fuerte. Pero repito, todos o muchos países en el mundo tienen pues deuda consigo mismo, ¿no? Y entonces eso, o deuda con los fondos, con los organismos internacionales de préstamos, ¿no? Pero bueno, al final también, pues, generaciones existen y esas generaciones tendrán que pagar esos montos, esas deudas que se generen por ciertos políticos o por ciertos gobernantes, ¿no? También es posible que los estados tengan procesos de endeudamiento, donde el gobierno, por ejemplo, de Querétaro, que está haciendo una obra pues muy grande en teoría para ellos, se endeudó con una cantidad por ahí de 32 millones de pesos,
que obviamente el pueblo queretano tendrá que pagar, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? El estado de Sonora pidió una cantidad también ridícula de dinero, Chihuahua ha pedido, Baja California, prácticamente todos los estados piden dinero con la intención de que, pues ellos obviamente no lo van a pagar, pero el pueblo en las otras generaciones sí lo hará. Dentro de la recolección de impuestos, toda la recolección de impuestos tendrá que ver con el derecho fiscal. Y el derecho fiscal es la rama del derecho público que se encarga de regular las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario. Y cuando hablamos de tributario es de recolección de impuestos con el propósito de obtener de los particulares, después de las personas comunes y corrientes como nosotros, un sufragio en los gastos públicos. Esto es, que las personas comunes hagamos frente a los gastos del Estado. Y entonces esa sería la forma en que el Estado funciona. Repito, no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo. Y bueno, pues esto con el fin de crear infraestructuras, de crear obras o crear programas que ayuden prácticamente a todas las personas, como los programas de 65 y más, ¿no? Que le dan un apoyo a las personas de la tercera edad, como los programas de apoyo a los estudiantes, ¿no? Con una cierta cantidad de dinero por ser becados. Y así nos vamos, ¿no? Apoyos a las mujeres que están embarazadas, a las mujeres que están solas. Hay un apoyo que apenas se dio el año pasado, ya de carácter obligatorio, que es a las personas con alguna discapacidad motriz, auditiva o visual, para que se les dé una beca, que eso, por ejemplo, nunca había sucedido, y creo que esas son las buenas noticias y son las noticias que se deben de, de, de describir, ¿no? Porque finalmente este tipo de personas, pues sí sufría, ¿no? Para generar ingresos por parte de ellos o de sus familias para los gastos pues, que requiere este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso es que los impuestos tienen que ver con el derecho fiscal, ¿no? Y son rama de ellos. Por lo tanto, el derecho fiscal se define como un sistema de normas jurídicas que, de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, regula el establecimiento de la recaudación y control de los ingresos que sean de derecho público, derivados del ejercicio de su potestad tributaria, ¿no? Como parte del el Estado tiene la obligación de la recaudación de los impuestos, ¿no? Y el Estado no es el gobierno actual, no es el gobierno que va a venir para la mitad de este año o no es el gobierno de hace 10 años. Ellos no son los gobiernos que elige el Estado. El Estado, en teoría, somos todos y nosotros como Estado decidimos que haya estos gobernantes para que administren la riqueza. Entonces, nosotros damos legalidad para que haya el cobro de impuestos a través del derecho fiscal. Y en ese sentido es que este permiso que le damos al Estado para cobrarnos impuestos le da importancia al derecho fiscal, donde las leyes tributarias se encargan de que los impuestos se recauden dentro de los límites de las normas impositivas vigentes. Maximiliano, no sé si hayan leído la historia, que quería cobrar por el aire que entraba a las casas, ¿no? Y entonces, si tú tenías 5 ventanas y 4 puertas, te cobraba a lo mejor 9 pesos, ¿no? Este, y entonces la gente, para no pagar ese impuesto, pues decide cerrar las ventanas. ¿Y cuántas ventanas tiene? Cero. ¿Y cuántas puertas tiene? Una. Y entonces solamente te cobraba 1 peso. Esos son límites no permisibles y de acuerdo a las leyes actuales, bueno, pues Maximiliano sería un ladrón, ¿no? Entonces, la idea es que las leyes tributarias se encarguen de los impuestos, pero que los impuestos no sean ¿qué? No sean excesivos y no estén fuera de la ¿qué? De la realidad, ¿no? Porque entonces atentan
contra los derechos de las personas. Y ningún gobierno, y que esa sí es una máxima, ningún gobierno puede atentar de mala fe contra sus ciudadanos, ¿no? Aunque, bueno, si haya personas que lo hagan. Por lo tanto, las leyes tributarias se encargan, repito, de los impuestos y de la recaudación dentro de los límites y de las normas vigentes, ¿no? O sea, que mañana nos van a cobrar por ventanas, no, no está en la ley, y si no está en la ley, no está permitido. Otra de las partes importantes del derecho fiscal tiene que ver con que no deben existir algún tipo de preferencias sobre los individuos o empresas al momento de la recaudación de impuestos. Desafortunadamente, por la información que hoy tenemos, eso no sucedía en el pasado y había empresas a las cuales no se les o se les condonaban los impuestos o simple y sencillamente no se les cobraba, ¿no? Haciendo una violación clara a la ley y pues de alguna otra manera siendo traidores a la patria, ¿no? Porque esto no debería de ser. Asimismo, el derecho fiscal apoya a disminuir el error para una persona o empresa al declarar los impuestos. Todos de alguna otra manera declaramos impuestos o pagamos impuestos, esa es la realidad. Los que trabajamos, bueno, pues a través del trabajo, los que tenemos un negocio a través de un negocio y los que compramos de manera no, que no trabajamos ni tenemos negocio, pero que de alguna manera tenemos ingresos pues, a través de lo que compramos, ¿no? Y ahí siempre estaremos en el pago de impuestos. Por lo tanto, las leyes determinan qué se tributa, esto es, qué se puede pagar como impuestos y cuáles serán las cuotas que serán las correctas al momento de hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero me estoy tomando una coquita, es coca, ¿no? Nada más. Pero a este refresco tiene un impuesto elevado por la fructuosa que tiene. Y de alguna otra manera, bueno, pues yo tengo que pagarlo. Si yo no quisiera pagar el impuesto, bueno, pues no compro el producto, ¿no? Si ustedes ven que me estoy fumando un cigarrito, que esto no es nada más mi USB, pero si fuera un cigarrito, yo estaría pagando un impuesto por este supuesto cigarro, ¿no? Que es muy alto, que nosotros vamos a ver por ahí más adelante, y que, bueno, pues quiero pagarlo, lo compro, no quiero pagarlo, ya no consumo el cigarrillo. Y así nos vamos con los diferentes tipos de impuestos que se generan por parte de el Estado. Y el Estado, repito, tiene la posibilidad de determinar qué tan caro o qué tan barato puede ser el pago de impuestos. Lo cierto es que en México sí tenemos una gran cantidad de impuestos, ¿no? La recaudación es muy, muy variada, ¿no? Y en ocasiones el gran problema que tenemos no es que nos cobren muchos impuestos o no es que los paguemos, sino es que no los vemos reflejados de regreso en obras públicas, ¿no? O en elementos que realmente sean eficientes en su accionar. O sea, tú no ves que las policías sean mejores que las de hace 10 años, ¿no? O tú no ves que el IMSS o el ISSSTE, ¿no? Tengan un mejor servicio del que tenían hace 10 años, ¿no? Entendemos que son procesos que son tardados y que no se resuelven de la noche a la mañana, pero sí sería lo adecuado que viéramos mejoras en cuanto a el pago de los impuestos. Seguramente el caso de Antia, que vive la CDMX, toma el metro, ¿no? Y hace 5 años les aumentaron, me parece que 2 pesos para mejorar las instalaciones, cosa que no ha sucedido, ¿no? Y por lo tanto ahí tú dices, bueno, pues ¿dónde está el pago de mis impuestos? Que ese es uno de los grandes problemas, no solamente de México, de muchas naciones en cuanto al pago de impuestos. Muchos o pocos se hacen ricos y muchos siguen siendo pobres o muchos siguen teniendo los mismos servicios que tenían hace 20 años. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues resulta ser complicado, resulta ser encajoso por parte de los gobiernos que se cobren tantos impuestos. ¿Qué pasó, Héctor? ¿Cómo estás? Ahí un saludo para Héctor. Un saludo, Héctor. Seguramente ahí estaba complicado el asunto. Hay por ahí una confusión. Estaba en 5 pesos y ahorita está en 9. ¿A poco ya subió el metro, Antia? No, sí. No sé, ya tiene mucho que no tomo el metro. Digo, porque no, el camión, ok, sí, 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 sí. Sí, allá subió 1 peso, ¿no estaba en 8 el camión? Antia, explícanos ahí.
Yo pensé que costaba 8, entonces ya subió un peso, fíjate. Y entonces, a lo mejor ahí sí tenemos mejores transportes públicos, no lo sé, sobre todo en la CDMX. Y no, no te preocupes, Héctor, seguramente hay una confusión. Ah, sí, miren, tenemos una confusión con los horarios. Me decía Marco que por ahí hay su grupo, el original, ¿no? Se partió como en 3 grupos, porque es normal, van desfasadas algunas materias. Y bueno, no te preocupes, Héctor. Y sí, Antia, efectivamente, ¿no? O sea, tú dices 2 pesos, puede ser que no sea mucho, pero si tomo 3 camiones o 2 camiones, pues ya son 4 pesos, ¿no? Entonces ya no es y 4 pesos de ida y 4 de regreso, son 8. Son 8 pesos por 6 días, ¿no? Y ya le vamos sumando, ¿no? Entonces ya no es un dinero que sea fácil. La ruta sigue, sí, todavía el RTP se llama, ¿no? Cuesta 2 pesos. Y ahorita 9. Lo que sí se mantiene es la ruta, sigue en 2 pesitos. Esa está buena. Pero debe haber pocos, ¿no? Pocos camiones. Yo recuerdo que a mí todavía me tocó hace muchos, muchos años que costaba 2 pesos, pero muchos, muchos, muchos. Y sí tardaban, pero un buen. Pero bueno, son situaciones que tienen que ver con el derecho fiscal y con la recaudación, ¿no? Que tienen que ver con este uso de los recursos, con este uso de los impuestos, que en ocasiones, pues es lo que al mexicano y en general al ciudadano le molesta, ¿no? Que los servicios no acompañen con la cantidad de impuestos que se pagan, porque en México se pagan muchos impuestos, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí siempre vamos a tener un problema, ¿no? Por lo tanto, el derecho fiscal, y ya casi para terminar, no importa, Héctor, que hayas llegado, lo importante es que estés aquí y ya la siguiente semana seguramente estarás a tiempo. El derecho fiscal va a estar integrado, nada más déjenme ver dónde está, no está. El derecho fiscal va a estar integrado de, primero que nada, los aspectos conceptuales. Todo derecho, toda ley tiene un aspecto conceptual que tiene que ver con si es positiva, si es negativa, si es viable o si es viable, si ataca de fondo la raíz de un problema o no la ataca, ¿no? Y dentro de los aspectos conceptuales también tenemos el origen del derecho, o sea, por qué lo vamos a utilizar, en dónde lo vamos a utilizar y de qué parte de los derechos del emanan, ¿no? O se desarrollan y la obtención de ingresos, ¿no? Cualquier derecho fiscal en cualquier parte del mundo va a buscar la obtención de ingresos. Y en ese aspecto, el derecho fiscal va a estar, como habíamos dicho, dividido en dos. En el derecho fiscal, que se divide en el derecho tributario y el derecho financiero. El origen del derecho tiene que ver con las fuentes formales del derecho fiscal. Esto es que la ley avale que le estamos cobrando esos impuestos y que diga, sí, sí es correcto, está dentro de los márgenes permitidos y vaya hacia adelante. Y después las actividades financieras del Estado, ¿no? Que es la forma en cómo el gobierno se hace cargo de la recaudación, ¿no? Que a veces consideramos que es grosera, que a veces consideramos que está mal, pero pues que al final tenemos que pagar, ¿no? Ustedes quieren sacar una licencia de manejo, impuestos. Ustedes quieren pagar su predio, impuestos. Ustedes quieren hacer una ampliación para una casa, impuestos, ¿no? Entonces, prácticamente por todo se nos cobra impuestos, ¿no? Que pueden ser altos o pueden ser bajos, pero finalmente ahí están. Y es la forma en la que el gobierno, en que el gobierno se hace de ingresos y la forma en la que esos ingresos entran a la federación y de ahí se puedan distribuir. Entonces, en resumen, lo que nosotros vimos hoy es que el, el derecho fiscal es un elemento importantísimo para la recaudación de impuestos y la recaudación de impuestos es importante para el desarrollo de cualquier estado, ¿no? Estado o país, y el desarrollo del país implica una mejor calidad de vida para sus ciudadanos, ¿no? Y el gobierno, a través de la recaudación de impuestos, va a tratar de crear o desarrollar infraestructura o programas que se ajusten para poder tener mejor o tener más contentas a las diferentes poblaciones, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, en México, que es un país muy extenso con 130 millones de habitantes,
Bueno, pues que las necesidades de Sonora no son las mismas que las de Chiapas, ¿no? Y no, las de Chiapas no son las mismas que las de Tabasco, aunque estén ahí muy cerquitas. Y las de Tabasco no son las mismas que las de Oaxaca. Entonces, en México tenemos un problema que es el tamaño de esta nación, donde cada región tiene su propia problemática y cada problemática se debe de atender de manera específica, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas, Monterrey, la ola de calor es muy fuerte, ¿no? Ahora entre abril, mayo, junio. Y, por ejemplo, hay un impuesto, o sea, no les puedes cobrar más por la luz, hay una condonación de impuestos por la luz porque pues ellos tienen que utilizar diferentes formas de que sus casas estén lo más frescas posibles, ¿no? Y entonces en ese sentido, el gobierno entiende esa parte y pues les ayuda con la condonación de dichos impuestos, ¿no? Porque si no, entonces estarían pagando cuentas de 20,000, de 25,000 pesos, 30,000 pesos por energía eléctrica. Y así el gobierno va determinando dónde sí cobramos impuestos, dónde condonamos impuestos y dónde cobramos más impuestos. Obviamente al que le cobren más impuestos les parece injustos el gobierno, obviamente al que le condona impuestos lo consideras bien al gobierno y al que no le cobra impuestos tú dices bienvenido mi gobierno, lo quiero mucho. Así funciona y así seguirá funcionando pues hasta que esta nación caiga o esta nación cambie su forma de recolectar los impuestos, ¿no? Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar con la intención de, pues, mejorar la clase, o si no, y si no, nada más quedar de acuerdo en que si quieren que les mande todos los PDFs juntos, pues nada más me mandan su correo al WhatsApp diciéndome, profesor, yo sí quiero todos los PDFs juntos para poder hacer mi trabajo final, ¿no? El trabajo final ya les mandaré yo por WhatsApp las fechas de entrega y si el lunes voy a dejar tarea, ¿no? Para que de eso sí estén muy, muy conscientes que cada semana voy a estar dejando tarea porque es mucha la información que tenemos que resolver. Entonces, muchachos, ¿dudas? Todo bien, profe. Ya nada más Perfecto. estamos pendientes con Ok, las tareas. ok, Héctor, ok. Marco, nos vemos. Antia, un saludo, un abrazo y pues nos estamos viendo. Cuídense mucho, tápense bien porque por acá hace frío.